buen día, querida iglesia. Muy bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Una especial bienvenida para todos aquellos que nos visitan por primera vez. La Biblia nos señala en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a repasar lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe, una manifestación del fruto del Espíritu. Así que este versículo debe ser parte de lo que alberguemos en nuestro cerebro. Para ello es necesario entonces memorizarlo. Yo les quiero pedir a los padres que por favor sean responsables y creativos en enseñar los versículos a sus niños. Aprovechen cada momento que tengan para repasarlos y además para transmitir principios que, basados en estos versículos, ustedes pueden extraer para la vida diaria. Sin la ayuda de ustedes, padres, esto solo va a ser una buena intención de nuestra parte de poder animarles a memorizar. El viernes recién pasado pudimos juntarnos presencialmente con los jóvenes por segunda vez y fue sin duda un momento maravilloso. Por su parte, con los matrimonios nos juntamos por tercera vez, pero esta fue la primera vez de manera presencial. Sin duda también que esto ha sido una bendición para todos quienes participamos. Y así vamos dando pasos que nos van a acercar hasta ese momento que nos reunamos en nuestro templo. Y un paso más, acercándonos a eso, será el que daremos el domingo 7 de noviembre. Anótenlo, el domingo 7 de noviembre, cuando nos juntemos por primera vez y de manera permanente hacia adelante a través de Zoom a las 11 de la mañana. Así que apunten allí, anótenlo en su calendario, tengan la alarma puesta, no a las 11 obviamente, sino que mucho antes. De hecho, a las 10:30 de la mañana vamos a iniciar el programa que va dirigido a nuestros niños. Sí, conectados, ahora se suma a este horario 10:30 de la mañana para tener un tiempo de enseñanza a nuestros niños. Así que papás, abuelitos, abuelitas, ayúdennos para preparar a sus hijos que tomen desayuno antes de ese tiempo y puedan estar listos para participar en nuestro programa. 10:30 de la mañana para que luego a las 11 entonces iniciemos nuestro culto. ¿Están entusiasmados? Espero que sí. Yo estoy entusiasmado con estos pasos que estamos dando y así queremos que también Dios se pueda sentir honrado. Les invito a que tengamos un momento para agradecer a Dios por esto y luego también para pedir su dirección para lo que hoy vamos a vivir en nuestra reunión. Padre, gracias por todo lo que hemos podido estar viviendo y experimentando en este último tiempo. Hay muchas cosas que están sucediendo. Gracias por las reuniones que se han realizado con las damas, con los diamantes. Gracias, Señor, por todo lo que se está organizando allí en la casa del templo. En fin, gracias por esta reunión con los jóvenes, por la reunión con los matrimonios. Gracias, Dios, también porque ahora podemos comenzar a partir de noviembre a reunirnos en vivo a través de Zoom por el programa de niños. En fin, queremos que dirijas cada detalle de todo aquello para que todo eso sirva para nuestro bienestar y crecimiento espiritual y todo eso pueda honrarte también. Ahora, al comenzar nuestra reunión, queremos que tú tomes el control de cada una de las cosas que hemos de desarrollar y que todas ellas también puedan ayudarnos en nuestro desarrollo y madurez como hijos tuyos. Queremos honrarte, te amamos, Señor, y gracias por ser el pastor y el líder de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por esa bienvenida, por esas palabras tan sabias de animarnos y esa oración tan completa. Gracias, Señor, por este periodo donde estamos aprendiendo los frutos del Espíritu. Esta semana o este domingo, la fe. Esa fe inmensa. Para comenzar cantando con este himno o este coro que dice: vivo por fe. Salvador, el
Sigamos cantando al Señor. Por fe, ¿cierto? Hallé un buen amigo. En todo tiempo ama al amigo. Cantamos este himno que es muy hermoso. Hallé un buen amigo. ¿Listo para cantar? Dice así. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Le invito a orar. Padre Celestial, Señor, estamos ante ti. Primero agradeciéndote, Señor, por este día de vida, Señor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos haces, nos das y nos bendices, Señor. Te agradezco, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno de los hermanos, de los pastores que han predicado, Señor, de los hermanos que han estado, los maestros, Señor, en todos los ministerios, los músicos, los hermanos que trabajan en la edición de los videos, Señor, cada uno de los que están orando, Señor, cada día, Señor, cada semana. Sabemos que todo eso, Señor, es necesario para tu iglesia, para que su iglesia se mantenga, Señor, y te agradecemos porque cada uno de los hermanos, Señor, pone su granito de arena, Señor, en eso, Señor. Te agradecemos, Señor, por el fruto del Espíritu, Señor, por lo que habló Pastor Joel, Señor, acerca de la bondad, Señor, de ese fruto del Espíritu, Señor, que podemos amar a otras personas que quizás no queremos mucho, que tú nos mandas a hacer como una nodriza que cuida a sus hijos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, te pedimos ayuda en eso, Señor. Sabemos que es difícil perdonar también y también amar a quienes nos queremos mucho, Señor. Sobre todo, quizás nuestros enemigos, Señor. Te pedimos por eso, Señor. También te pido, Señor, por las personas que se han sentido solas, Señor, por esta soledad, Señor, producto del COVID, Señor, que es difícil, Señor. Te ruego que nos ayude, Señor, a poder mantenernos bien, Señor, confiado en ti, Señor, y también apoyarnos también con algún hermano, Señor, que cercano, Señor, que podamos confiar en él, Señor, o en ella, Señor. Encomiendo, Señor, este día, esta prédica, Señor, el predicador,
Te agradecemos de nuevo por todos los ministerios, Señor. Te agradecemos también por el Zoom que va a comenzar el 1 de noviembre. Y va a ser de bendición para poder compartir más con los hermanos, que podamos tener más comunión. Anhelamos eso, Señor, y la presencialidad oportunamente, Señor, en un futuro pronto, Señor. Encomendamos a ti, Señor, este tiempo. Te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Hermosa oración, ¿verdad? Y en este fruto del Espíritu que es la fe, los invito a seguir cantando este coro que dice: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Cantemos, dice así. Dice así. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Iglesia de la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui. Son tantos los adoradores que mucha gente tiene que sentarse afuera para escuchar el culto a través de altoparlantes. La gente en la China está abarrotando las iglesias y aman la Biblia. The Bible is now unofficially the best-selling book in China. No other book in China outsells the Bible. Only God can pull off such an incredible feat. Yeah. From a banned book during the Cultural Revolutions to the best-selling book in China today.
Además de tener una de las comunidades cristianas de más rápido crecimiento en el mundo, que se calcula varias veces mayor que la cifra oficial de 22 millones. En la China se encuentran también las imprentas bíblicas más prolíficas del globo. La Amity Printing Press fue establecida en Nanking en 1987 por el Concilio Cristiano Chino, la Fundación Amity y la Fraternidad de las Sociedades Bíblicas. Las Biblias eran extremadamente escasas en ese tiempo, porque la gran mayoría de ellas habían sido destruidas durante la Revolución Cultural. Cuando las primeras Biblias pusieron a funcionar las nuevas imprentas, los cristianos que llevaban años esperando tener sus propias Biblias rebosaban de júbilo. My name is Gao Xiaowen. I left home very early this morning and came here by bus. I had to wait half a year to get a chance to buy these Bibles. So my family and neighbors asked me to buy some Bibles for them. And so today I am very, very happy. Durante los últimos 20 años, la Amity Press ha impreso más de 60 millones de Biblias. Y esta cifra aumentará rápidamente porque la compañía recientemente se amplió y ahora puede imprimir 12 millones de Biblias al año. Produce Biblias para exportación e imprime en más de 60 lenguas, lo mismo que en braille. Pero la vasta mayoría de las Biblias de Amity se distribuyen en la China. Un 70% de los cristianos chinos viven en zonas rurales y son pobres. Pero gracias a los donantes de la Sociedad Bíblica que subsidian el costo del papel Biblia y han entregado una flota de vehículos de distribución bíblica, las Biblias están llegando incluso a la gente más pobre. Una Biblia estándar se vende por cerca de $2, el equivalente de 20 huevos. Hoy, mucha gente en la China lee y escucha acerca del mensaje del Evangelio. Personas como esta mujer ciega que consiguió una Biblia para que su nieta pudiera leérsela. Y como Mei Shanglan, de 87 años, que fuera analfabeta, pero ahora puede leer su Biblia porque ha asistido a la iglesia regularmente por muchos años. La historia de la Biblia en la China es sorprendente. La China es hoy no solo una de las más importantes imprentas bíblicas en el mundo, sino un país donde millones y millones de personas sienten un profundo amor por la Biblia. Los cristianos de todo el mundo pueden ser parte de esta historia. Al subsidiar el costo de papel Biblia, usted puede ayudar a garantizar que las Biblias estén disponibles y a un precio económico para la gente de las iglesias de la China, que están creciendo rápidamente. Salir y salar, un espacio que ya se ha hecho costumbre y que es bonito verlo. Debemos estar siempre activos en la oración por aquellos pueblos perseguidos. Dice la palabra: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos este himno que dice: mi fe descansa en buen lugar. ¿Listo para cantar? Dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no
Yo no sé si alguna vez has pensado acerca de las cosas a diario que hacemos que requieren aplicación de la fe, como por ejemplo tomar el autobús o el avión y avisar que llegaremos tal día y tal hora sin siquiera cuestionarnos que probablemente no lleguemos, o sentarnos en una silla sin probar su resistencia, o comer una comida sin pensar que hemos de morir envenenados, o cruzar la calle para ir al negocio de enfrente sin siquiera dudar de que llegaremos allá. En fin, la vida está llena de actos de fe, porque Dios otorga a cada ser humano la capacidad de creer. Ahora, Dios coloca en nosotros esa capacidad también y especialmente para poder confiar en Él. Y el ser humano tiene la opción de poner su fe en Dios o poner su fe en otra cosa, en sí mismo, y alejarse de Dios. Quiero que echemos un vistazo acerca de algunos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la fe y cómo vivirla. Pero quiero invitarles a que oremos a Dios para que Él nos dirija. Padre, por la fe en Cristo Jesús, hemos sido declarados tus hijos y te lo agradecemos. Y hoy en esa condición llegamos delante de ti para pedir tu dirección, para que esta tu palabra, que es tu voluntad, Señor, sea clara a nuestras vidas. Y Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas de modo que nos podamos ajustar a lo que es tu programa de vida. Queremos honrarte, queremos alegrarte y queremos tomar todos los beneficios que vienen por la obediencia a tu voluntad. Así que ayúdanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si se nos preguntara qué es la fe, probablemente responderían, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1, que es el versículo que esta semana tenemos que memorizar. Sí, cuando nuestra fe está puesta en Dios, está puesta en las promesas de Dios, entonces hemos de esperar que se cumpla todo lo que Él nos enseña, nos ha revelado. Esas cosas que aún no vemos. La fe, como bien decía, viene naturalmente dada por Dios al momento de nacer. Pero la fe en Dios, depositada en Dios, viene al momento de depositar nuestra confianza en lo que Él es y en lo que Él nos enseña. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 10, versos 14 al 17, y nos pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero luego sigue agregando, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos han depositado su fe en Dios. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe depositada en Dios nos lleva a tener plena certeza de que lo que Él nos enseña, aun cuando no lo vemos, de hecho a Dios no lo vemos, algún día lo veremos en el cielo, creemos que Él es y que Él premia a los que le buscan, o es galardonador a los que le buscan, dice su palabra. Nuestra confianza puesta en Dios es algo que Él provoca desde el momento en que escuchamos su voz, el Espíritu Santo nos convence y nos lleva hacia Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, Él comienza entonces a trabajar en nuestra vida para que vayamos creciendo en la fe. Por tanto, la fe debe estar puesta en el lugar correcto. En realidad, debe estar puesta en la persona correcta, en Dios mismo. Ahora bien, es bueno aclarar algo que el mundo no cristiano no lo entiende y algunos cristianos tampoco. El diablo ha puesto en boga ideas y frases con el fin de confundir al común de las personas, como por ejemplo, solo debes tener fe, o la fe mueve montañas, y otras palabras que parecen muy correctas. ¿Pero qué tienen de malo? Bueno, la fe en sí misma no tiene poder.
El diablo y los demonios creen en Dios, tienen fe de que Él existe, lo conocen, pero no por eso son sus hijos ni tienen el favor de Dios. La fe no es la que mueve montañas, sino Dios es el que mueve las montañas si depositamos nuestra fe en Él y obviamente si es su voluntad. En Marcos capítulo 11, verso 22 se nos dice, tened fe en Dios. Por lo tanto, la fe no es un pensamiento positivo, como muchas corrientes de pensamiento así lo expresan. No es un poder interno que mueve las cosas solo porque lo creemos o lo proclamamos, no. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. El autor, el que nos da, nos regala esta capacidad, y el consumador de la fe, que nos ayuda a crecer, a poner en práctica, a disfrutar una vida de confianza plena en Él, en Dios. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 6 se declara esto. Por ello, no solo llegamos a Dios poniendo nuestra fe en Él para que nos transforme en sus hijos, que es lo primario, lo básico, sino que luego de eso vivimos confiando que en lo que Él nos dice o lo que nos pide es lo correcto. Hebreos capítulo 10, verso 38 agrega, el justo por la fe vivirá. Viviremos por fe. Otra vez, esto no es una cuestión en el aire. La fe es algo simplemente que tiene que ver con que yo creo que lo que Dios me dice es lo correcto. Confío en Él. Quien tiene su fe puesta en Dios tendrá su mirada, por lo tanto, puesta en Él. Y va a vivir para Él. Buscará las cosas de arriba, las del reino de Dios. Así lo dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. ¿Esto qué quiere decir? No es apartarnos del mundanal ruido ni de la gente. Tiene que ver con saber exactamente qué es la voluntad de Dios para la vida de una persona que cree en Él, que le sigue, y saber qué no es la voluntad de Dios. Y al poder diferenciar con la ayuda de Dios mismo lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, su voluntad de lo que no es su voluntad, entonces podemos vivir conforme al establecimiento del reino de Dios en nosotros. Él es nuestro rey y sus mandatos los obedecemos. Y lo que Él nos pide no es gravoso, dice la Biblia. Es bueno, le hace bien a los demás, aún a los no creyentes que están a nuestro alrededor. Nos hace ser ciudadanos de mejor calibre, ser mucho más efectivos que el promedio, porque seguimos las instrucciones de aquel que sabe cómo se debe vivir. Por lo tanto, el resultado de la fe puesta en Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios. No es un Dios actuando de acuerdo a nuestra voluntad. Muchos piensan que basta con desear algo y pedir la bendición o la aprobación de Dios, y ya, Dios va a actuar como el genio de la lámpara maravillosa, dispuesto a hacer lo que nosotros le pedimos o proclamamos. En primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que nuestra fe no es algo suelto, no es algo que nace de la nada, no es solamente una proclamación verbal de lo que queremos. Es simplemente depositar nuestra fe en lo que Él nos enseña y actuar conforme a ello y pedir la ayuda de Dios para que podamos ser obedientes en hacer lo que Él nos pide. Así que la clave es que nuestra fe esté depositada en Dios y en su voluntad. Usualmente el mayor problema del cristiano no es con su fe. No vamos a discutir con un verdadero cristiano, más a un antiguo cristiano, acerca de que si Dios existe o no, o si la Biblia es palabra de Dios o no. En eso no hay discusión. El problema mayor es con la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios. Un alto porcentaje de cristianos no están dispuestos a hacer lo que Dios dice en uno o en más temas de su vida. Y normalmente no es que se rebelan contra ello,
saben la voluntad de Dios y no la rechazan, pero no la hacen, simplemente no la hacen. Según Guillermo Booth, fundador del Ejército de Salvación, él por allí, hay frases que quedaron de él que decían o dicen todavía, la fe y las obras deben de andar lado a lado. Es como tus piernas, primero fe, luego obras, luego fe, luego obras, hasta que uno casi no puede distinguir la una de la otra. Basado en lo que Dios enseña en Santiago capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes le dice, vayan, caliéntense, coman, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Definitivamente. La manifestación visible y contundente de nuestra fe en Dios y por ende de nuestra fe en la voluntad de Dios es vivir conforme a ella, lo que va a dar como resultado una vida de obras cristianas, obviamente. Está claro, las obras no me hacen hijo de Dios. No me dan la opción de una vida eterna, claro. Pero sí, las obras son el resultado de que yo soy hijo de Dios y heredero del cielo. Vivir creyendo y vivir haciendo los principios de Dios no solo trae consigo una vida de obras cristianas, sino que además hay otras cosas interesantes que suceden. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por la fe vencemos las corrientes pecaminosas de este mundo. Estamos rodeados de dificultades. Los padres dicen, nuestros chicos están en un ambiente tan complejo. En realidad siempre ha sido así, complejo, porque el pecado ha sido la realidad de siempre en la raza humana. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 5:4 que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Obviamente no es la fe la que nos da la victoria, sino el Cristo en el cual confiamos, quien ganó la victoria por nosotros y nos lleva de triunfo en triunfo. Por la fe podemos mantenernos firmes ante las corrientes de este mundo. Pero no solo eso, por la fe podemos mantenernos firmes ante la tentación, ya sea externa, por dardos enviados por el diablo o sus secuaces, o esa tentación interna que nace de esa vieja naturaleza que quiere resucitar en nosotros y complicarnos la vida. Efesios capítulo 6, verso 16 dice, antes de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ese escudo de la fe es depositada ¿en qué? La fe no es un acto al vacío. En Dios, en lo que Él dice, en hacer y seguir las indicaciones que Él nos muestra en su palabra. Confío en Él, como un hijo confía en su padre, en su madre. Ha crecido sabiendo de que papá y mamá son quienes más le aman, que su palabra tiene peso, y a medida que ha crecido, ha visto la consecuencia entre sus hechos y sus promesas cumplidas y sus vidas. Hablando de padres, obviamente, con una buena imagen y conducta. Así nuestro Dios nos va enseñando en el camino cómo podemos descansar en su voluntad. Porque no solo es buena, es que es la mejor. No solo lo dice, Él me acompaña en el camino para ayudarme. Pero además, por la fe, podemos experimentar respuestas a nuestras oraciones, lo cual va potenciando y fortaleciendo nuestra credibilidad en Él. A veces, Dios dice no a nuestras respuestas. A veces Dios obra milagros portentosos. Cualquiera sea la respuesta, siempre los creyentes nos daremos cuenta que Dios está bajo el control de todo. Así la Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en Dios. De hecho, Hebreos capítulo 11 es lo que se conoce como la galería de héroes de la fe. Cuando uno va mirando aquello, wow, no deja de impresionarse y dar gracias a Dios por ellos. En el verso 7 de Hebreos capítulo 11, se menciona a uno de estos tantos héroes que enfrentó
Tal vez la manifestación más potente de Dios sobre la humanidad, me refiero a Noé, con el gran diluvio universal. Y me pregunto cómo fue posible que nadie de los habitantes de la tierra, excepto un hombre, agradara a Dios. Nadie. Claro, no existía la misma cantidad poblacional que hoy sobre la tierra, pero que habían miles y millones, lo habían. ¿Cómo es posible que nadie volviera su rostro a Dios arrepentido o arrepentida mientras se construye el arca? Se cree que entre que Dios dio la orden de construir el arca a Noé y su vida a él, pasaron 120 años. Es que nadie. Según este pasaje bíblico, vemos cómo Noé fue el único que confió en Dios. No cuestionó la orden de él. Había presión social, pero esa presión social no le llevó a desviar su fe en Dios. No humanizó las cosas tampoco. Él volvió su rostro a Dios y al escuchar su voz creyó lo que él le decía. Su fe y su confianza, por lo tanto, comenzaron a centrarse en Dios. Noé sabía que lo mejor para sí mismo, como también para su familia, era aferrarse a ese proyecto de Dios, aun cuando parecía humanamente imposible de alcanzar. Una locura. A Dios no le dolió el hecho de que la raza humana fuera débil, ni que los errores que la gente había cometido eran muchos. Su dolor fue porque la maldad y todo destino era de continuo, el mal, y no se arrepintieron de su maldad. Por ello Dios se arrepintió, claro, pero de haber creado al hombre. El corazón de Dios se alivia cuando ve a un hombre, solo un hombre. ¡Cuánta misericordia, Dios! Él mira a Noé y ve a su familia, como ellos, de manera tan fiel, incólume, aún ante la presión pecaminosa de sus iguales, se mantienen fieles a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Dios encontró gracia en Noé. Noé se dispuso a sintonizarse con Dios todo el tiempo. Noé tuvo temor de Dios más que de sus pares. Noé no tuvo miedo de perder sus amistades, aún sus familiares, seguro. Él lo que quiso fue ganar lo que Dios tenía reservado para él. Noé decidió creer y confiar en Dios porque le conocía. Su esperanza estaba en Dios porque había caminado con él. Como un hijo o una hija confía en sus padres, cuando esos padres, como dije antes, son dignos de credibilidad. Como muestra práctica de caminar por fe, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 7, que con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Noé se dispuso a ser el intermediario entre Dios y su familia. Amaba a su esposa, amaba a sus hijos. Pero por sobre eso, amaba a Dios y sabía que obedecer la orden de Dios protegería a los suyos. No me cabe duda que el círculo más próximo a nosotros y lo más grande que Dios nos dio para cuidar, para enseñar y para amar es la familia. Y Dios espera que como líderes, padres, modelos, seamos el medio de bendición, la guía, la inspiración que nuestros niños necesitan recibir, aún en medio de diluvios y conflictos. Es lo que Dios espera de nosotros. Por la fe caminaron con Dios Noé y toda esa lista larga de héroes nombradas en el capítulo 11 de Hebreos. La mayoría de ellos o todos vivieron pruebas, persecuciones, dolor y muerte. Esto muestra que el vivir por fe en Cristo no siempre nos librará de las cosas malas, pero sí nos asegurará que conquistaremos todo lo bueno que Dios preparó para nosotros. Si no hemos tenido que experimentar cosas terribles por vivir confiando en la voluntad de Dios, entonces debemos darle gracias a Él, redoblar nuestra fidelidad a Él y seguir viviendo dirigidos por Él, más que nunca. Sin lugar a duda, la opción de vivir dependientes de Dios es la más extraordinaria que podamos experimentar en esta tierra, en esta vida. Ya pronto vamos a estar en el cielo, en la ciudad celestial, en donde tendremos una eternidad para recordar todo lo que vivimos en esta tierra. Vamos a disfrutar junto a Noé, Abraham, Moisés, José y tantos otros, escuchando sus aventuras.
por lo pronto, estamos en esta tierra y debemos preguntarnos cuánto estamos confiando en Dios y cómo demostramos esa confianza en Dios día a día. Alguien dijo, la tristeza mira atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba, dependiendo de Dios. No sé si recuerda la anécdota de aquel niño que cuando el alcalde de un pequeño pueblo que soportaba una extensa sequía, pide a los pobladores creyentes asistir a la plaza para clamar a sus dioses o creencias, cualquiera fuera, implorando por agua. Entre cruces, santos, ramas santas y cuánta cosa y ritos extraños, este niño llama la atención de todos al manifestar su fe en Dios. El niño acudió a la plaza a orar a Dios, pero llevó también algo. Llevaba consigo un paraguas. No sé cómo estás manifestando tu fe en Dios. No sé cuáles son las obras visibles de tu fe en Dios. Solo sé que Dios te ama y quiere atraerte a Él para experimentar al 100% lo que significa vivir en su voluntad agradable y perfecta. Si nunca has tenido la experiencia de ser perdonado por Dios, perdonada por Dios, de saberte hijo o hija de Dios, hoy puede ser el momento. ¿Por qué? ¿Por qué no le invitas ahora que Él perdone tus pecados? Porque los pecados son los que te separan de Dios. Nos separan a nosotros de Dios también. ¿Por qué no le pides que Él te perdone? ¿Por qué no le dices que crees por la fe en lo que Cristo vino a vivir, a morir y a resucitar y que lo hizo por ti y que lo aceptas? Él vendrá a tu vida y te transformará y comenzarás a vivir y a experimentar una vida de fe cual nunca has imaginado. Y para aquellos que ya somos hijos de Dios y que sabemos quién es Dios y cómo opera y cuán agradable es su voluntad, hay algo que debas hacer. ¿Hay algo que debas quitar para que tu fe en Dios sea aún más robusta? Para poder disfrutar plenamente lo que significa el vivir confiando en Dios. Este es momento de tomar decisiones. Si eres de aquellos que acumulan sermones y prédicas y estudios, pero tu vida sigue siendo la misma, entonces algo no está bien. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que mirarnos frente al espejo de ella y ver cómo estamos. Y entonces, hacer los cambios necesarios. Dios quiere lo mejor, pero Él espera voluntarios. Dios quiere un ejército de voluntarios, dispuestos. Dios no busca a la gente perfecta, busca a la gente dispuesta. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Una de ellas? Espero que sí. Oremos a Dios. Padre, gracias porque en ti podemos descansar. Gracias porque esa fe que depositaste en nosotros se puede acrecentar cada día y llevarnos a experimentar una vida tan maravillosa. Ayúdanos para que no le demos lugar ni al diablo ni a nuestros propios deseos engañosos y aferrarnos a ti y a tu voluntad cada día, no descuidando de vivir y hacer conforme a lo que tú nos has mandado. Si alguien está escuchando este mensaje y no te ha invitado a vivir, no ha experimentado el nuevo nacimiento, el ser hijo o hija de ti, que hoy, Espíritu Santo, tú le puedas llevar a vivir esa experiencia. Que deposite su fe en ti, que hoy nazca como un hijo o hija de ti. En tus manos entregamos nuestras vidas y hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa reunión que hemos tenido hoy domingo en esta plataforma. Que Dios nos bendiga a todos y muchos saludos, muchas bendiciones a todos los miembros del TBB, nuestro Templo Bíblico Bautista de Avenida Osa, y aquellos invitados, aquellas personas que están por primera vez mirando, también sean bienvenidas y bienvenidos todos.
Hay un versículo de memoria como cada semana que está en Hebreos 11:1 para esta y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y nos despedimos cantando este hermoso himno: fe, la victoria es. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para cantar y nos despedimos diciendo: soldados del Señor Jesús, tendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo vi. Qué bello ha sido estar unidos una vez más en el nombre de Jesús. Que su palabra pueda provocar las transformaciones necesarias en cada uno de nosotros y que nos permitan ellas parecernos cada día más y más a Jesucristo. Quiero agradecer una vez más a todos quienes fielmente están entregando sus ofrendas y diezmos para el sustento y el avance de su obra. Para quienes deseen ser parte, quiero decirles que al final de este servicio están los datos de transferencia y pueden apuntarlos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Y ahora les recuerdo lo que es nuestro verso a memorizar y un desafío para nuestras vidas. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te